Muchas gracias por su presencia, señor superintendente, compañeros todos. La conferencia se va a dividir en dos partes. Yo voy a empezar con el análisis del cálculo del importe de las multas y propuestas de mecanismos de convalidación. Y luego Victoria va a hablar la parte técnica del mercado relevante, todos los aspectos técnicos y fórmulas de cálculos para el mercado relevante. Entonces, empecemos. Voy a referirme primero a los artículos que constan en la ley. Tenemos el artículo 6, que habla de volumen de negocios. A efectos de la presente ley se entiende por volumen de negocios total. Este es un concepto que tenemos que manejarlo y tomarlo en cuenta para las siguientes láminas. El volumen de negocios total de los operadores, que son todos los productos y las prestaciones de servicios que tienen los operadores económicos. Luego pasamos, ya caemos en el artículo 79, que son las sanciones. La Superintendencia del Control del Poder de Mercado impondrá a las empresas u operadores económicos, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellos que deliberadamente o por negligencia infrinjan lo dispuesto en la presente ley las siguientes sanciones. Son tres, ¿no? La primera, la A. Las infracciones leves con una multa, esto hay que tener claro también, hasta el 8% del volumen de negocios total. Eso dice la ley. 8% hasta 8% del volumen de negocios total de la empresa o operador económico infractor. Luego viene ya el 10%, que se aplica hasta el 10%, que es en caso de prácticas desleales, y el 12%, que es para ya, como es imposiciones graves. Aquí nuevamente insistimos, es volumen de negocio total. Vamos al artículo 80. Se tiene criterios para la determinación del importe de las sanciones. El importe de las sanciones se fijará atendiendo entre otros los siguientes criterios: la dimensión y características del mercado afectado. Es otro término que hay que considerar: mercado afectado por la infracción. La cuota del mercado del operador o operadores económicos responsables. El alcance de la infracción. La duración de la infracción. El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios o sobre todo otros operadores económicos, y los beneficios obtenidos como consecuencia de la infracción y las circunstancias agravantes. Estos criterios son los que posteriormente en el instructivo para el cálculo se los toma en cuenta y se los pondera para llegar a determinar la base del cálculo de la multa. Luego caemos ya en lo que es el reglamento de la ley. Aquí ya se aclara un poco más lo dispuesto por la ley. Así dice el artículo 95, el cálculo del importe de las multas. El importe de las multas establecido en el artículo 79 de la ley será fijado por la Superintendencia de Control del Poder del Mercado atendiendo a los criterios establecidos en el artículo 80 y siguientes del mismo cuerpo normativo y según la metodología siguiente. La Superintendencia determinará la base para el cálculo del importe de la multa por cada operador económico o asociación, unión o agrupación de operadores económicos. 2. La Superintendencia multiplicará la base de la función en base de la función de la duración de la conducta. Es decir, tenemos que el importe, la base se la multiplica por la duración de la conducta. O sea, determinamos la base y esta se multiplica por la duración de la conducta, nada más. La Superintendencia ajustará el importe de la base, puede ajustar la base total incrementándola o reduciéndola en base a una evaluación global de las circunstancias pertinentes. O sea, ahí se puede evaluar las circunstancias y de acuerdo a eso modificar si es que es necesario la multa. Entonces, aquí vemos que es importante la base y la duración de la conducta. Con eso es lo que luego determinamos ya el total de la multa. Reglamento, el artículo 96. La base para el cálculo del importe de la multa. La base para el cálculo del importe de la multa se fijará en referencia al volumen del negocio realizado en el mercado o mercados relevantes afectados por la infracción. Aquí vemos que ya viene el concepto del volumen de negocio realizado. Diferenciamos con el volumen de negocio total que ya hablamos hace un momento. Tenemos que, con el fin de determinar la base para el cálculo del importe de la multa, la Superintendencia tendrá en cuenta, entre otras, las dimensiones y características del mercado afectado por la infracción, la cuota del mercado del operador o operadores económicos responsables,
El alcance de la infracción, aquí se vuelve a repetir los criterios que ya se mencionan en la ley. El efecto de la infracción sobre los derechos y legítimos intereses de los consumidores y usuarios o sobre otros operadores económicos. Los beneficios obtenidos, nuevamente, ya se en el reglamento, ya se incorpora todos los criterios que ya estaban en la ley. De conformidad con las circunstancias de la infracción y la gravedad de la misma, la superintendencia podrá establecer la base del cálculo de importe de la multa en relación al volumen de negocios total. Es un concepto que dice podrá, pero no se está aplicando esto, porque si ponemos en base al volumen de negocios total, salían unas multas demasiado elevadas. El reglamento del artículo 98. La base total para el cálculo del importe de la multa. La base para el cálculo del importe de la multa determinada por la superintendencia en función del artículo 96 de este reglamento se multiplicará por el número de años de la duración de la infracción. Los periodos inferiores a 11 meses se contarán como medio año, los periodos de más de 6 meses, pero de menos de un año se contarán como un año completo. Llegamos al artículo 102. El importe total de la multa. A excepción de los casos previstos en la ley, el importe total de la multa no podrá sobrepasar el 8% del volumen, aquí se habla del 8% del volumen total de los negocios, el 10% y el 12%. Igual no podrá sobrepasar. No quiere decir que tengamos que imponer estos porcentajes. El análisis. La ley dice impondrá sanciones a las infracciones leves con una multa de hasta el 8% del volumen de negocios total de la empresa. Y el reglamento dice el importe total de la multa no podrá sobrepasar el 8% del volumen total de negocios. En la ley y el reglamento se dice volumen de negocios total. La ley y el reglamento contienen criterios para la determinación del importe. En el reglamento se dice que la superintendencia determinará la base para el cálculo del importe de la multa. Artículo 26. La base para el cálculo del importe de la multa. Las bases para el cálculo del importe de la multa se fijarán en referencia al volumen de negocio realizado en el mercado o mercados relevantes afectados por la infracción investigada. Entonces aquí es lo que entra el asunto del mercado relevante. El cálculo del mercado relevante, en base a este cálculo al mercado relevante, poco a poco se llega a determinar en base a los criterios de la base. Con el fin de determinar la base para el cálculo del importe de la multa, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado tendrá en cuenta, entre otros, los criterios que les habíamos mencionado, todos los criterios que son ponderados. Cabe aclarar que la base del cálculo no es igual al mercado relevante. Sin embargo, sí depende del volumen de este y de los parámetros que contienen los criterios. La base se multiplica por la duración de la infracción. Tanto en la ley como en el reglamento instructivo se estipula que la multa es hasta un porcentaje del volumen total de negocios. Esto es aparte. Y se debe analizar el volumen de negocios, la afectación al mercado, las características y los beneficios obtenidos. Un ejemplo para que quede un poco más, un ejemplo simple para que quede un poco más claro. Una empresa tiene un volumen total de negocios de 100. Es el negocios totales donde están los productos, los bienes y todo lo demás. El volumen de venta en mercado relevante es 25. Vamos bajando. Este es lo que nos va a explicar cómo se determina la Vicky. Luego de aplicar los ponderadores y parámetros, resulta una base para el cálculo de importe de la multa de 2. Esta base es la que se multiplica por la duración de la infracción y da como resultado una multa de 4. Ese es como un ejemplo simple el procedimiento correcto que se hace en la práctica. Vemos que todo depende del volumen del mercado relevante, por lo cual debe calcularse correctamente la determinación de los sustitutos que tiene que ser técnica, luego analizar detenidamente y aplicar la lógica. Esto le puse porque podemos sacar sustitutos, hay que determinar bien los sustitutos y aplicar un poco la lógica y la experiencia de los analistas y también el conocimiento que hayan obtenido al realizar el estudio de mercado o la investigación, para no cometer errores. Por ejemplo, si el volumen de la infracción o las ventas del producto o infractor son de 10, o sea, 10 es la infracción y se determina, y han determinado un mercado relevante de 50, porque los sustitutos son 40. Eso quiere decir que la infracción fue 10 y sacaron sustitutos por 40.
Entonces llegaron al mercado relevante de 50. Esto está mal, esto no tiene sentido, se debe revisar. No tiene lógica, ¿no? Es como que hablemos que un vehículo, el sustituto de un vehículo es otro vehículo, o 2 vehículos o 3 vehículos, pero no puede ser el sustituto 20 vehículos. Esa es más o menos la idea. Ya, y finalmente, una propuesta de mecanismo de convalidación de la multa. Esta propuesta se basa en el volumen total de la infracción, de la afectación, el perjuicio al resto de operadores y los consumidores. A continuación, el ejemplo. Veamos, un producto infractor permaneció 2 años en el mercado. O sea, puede haber sido la infracción de 3 años, de 4 años. Bueno, para el caso, un producto infractor, 2 años en el mercado. El total de vendido de estos años ascendió a 3. Es decir, que si vendió uno en un año, uno en otro año y otro, le sumamos el total vendido en toda la historia de la infracción, el total vendido de toda la historia, sería 3, el total, 3. Esto quiere decir que perjudicó al resto de operadores en 3, o sea, si él vendió 3, el resto de operadores dejaron de vender 3, o sea, fueron perjudicados en 3. Es lo que dejaron de vender. Lo anterior da como una afectación al mercado de 6. Esta sería la afectación al mercado. Esta afectación al mercado, para aplicar en parte la ley, se multiplica por los 2 años de duración de la infracción y da un volumen de 12. Este valor le ponemos un porcentaje de hasta el 10%, dando como resultado una multa de 1.2. Este valor se lo compara con la multa ya resultante de todo el procedimiento y todas las láminas y los procesos que hablamos hace un rato. Es simplemente para convalidar, o sea, para tener ahora no hay este comparativo, o sea, si determinamos en base a todos los procedimientos la multa, no hay un comparativo. Pensé, esto es personal, estaba pensando que hacer este cálculo comparativo para más o menos tener una referencia y un análisis para determinar. Buenos días con todos, señor superintendente, compañeros. Les voy a proceder a exponer acerca de las técnicas cuantitativas para determinar el mercado relevante. Bueno, partimos por el mercado relevante en el análisis de competencia. Para analizar el grado de competencia en un mercado, las autoridades han usado el concepto de mercado relevante como un paso básico para la evaluación de la competencia. El mercado relevante brinda un marco dentro del cual se realizan las investigaciones y análisis de la competencia. En competencia, un mercado relevante es el conjunto más pequeño de productos el cual va en el mercado en el cual se van a investigar algunas prácticas anticompetitivas. No es posible ni recomendable analizar la competencia sin una aproximación metodológica. El mercado relevante busca restringir la atención solo a los productos o servicios que tienen impacto en la competencia. El mercado relevante se parte del mercado del producto de investigación y el mercado geográfico. Partimos del mercado del producto de investigación y el mercado geográfico. El mercado relevante del producto está comprendido por todos los productos o servicios considerados como sustitutos o intercambiables para el consumidor, dadas sus características, su precio y su uso. Por otra parte, el mercado relevante geográfico es el área en el cual las condiciones de competencia para la oferta de bienes o provisión de servicios o la demanda de bienes o servicios son homogéneas y distintas a otras áreas. Para ejemplificar tenemos, por una parte, el análisis del mercado del producto. Si tenemos en una industria 3 productos, producto A, B y C, cada uno es producido por diferente número de empresas. Por ejemplo, el producto A produce 5 empresas, producto B 6 empresas y el producto C 4 empresas. Para determinar el mercado relevante, por ejemplo, si producto A y producto B se comprueba que son sustitutos o que son sustituibles, mi mercado relevante estaría compuesto por el producto A y B. El producto C se descartaría si se ve que no es un sustituto. Dentro de lo que es el mercado geográfico del producto, analiza a un producto en diferentes regiones. Entonces, por ejemplo, si tenemos una región X y una región Y, el mercado geográfico de un producto se determina basado en si existen las mismas condiciones de oferta y demanda en las 2 regiones.
Tenemos los métodos cuantitativos para la determinación del mercado relevante. Por una parte tenemos las técnicas directas y las técnicas indirectas. Las técnicas indirectas hacen énfasis en el test del monopolista hipotético. Entonces, lo que tratan de ser, por ejemplo, la elasticidad propia de la demanda, elasticidad cruzada, la elasticidad y pérdida crítica y el análisis de la demanda residual, ellos cumplen con lo que, o a través de la estimación de estos indicadores, se trata de cumplir con lo que establece el test del monopolista hipotético, que nos dice que ante cambios o variaciones no tan grandes del precio, entre un 5 y un 10%, que sean no transitorias, cómo se va a comportar si el monopolista va a tener pérdidas o no va a obtener pérdidas de aumentar el precio. Por otra parte, tenemos las técnicas indirectas. Estas utilizan en mayor medida los precios de los productos. Entonces, basadas en los precios, se determina la sustituibilidad de los productos. No cumplen directamente con lo establecido para alcanzar el test del monopolista hipotético. El test del monopolista hipotético. Esta prueba busca identificar el conjunto de productos y productores donde un monopolista hipotético puede incrementar sus beneficios mediante un pequeño aumento del precio. Determinar si el beneficio obtenido por el monopolista o por un aumento de los precios de entre 5 o 10% es beneficioso o no depende de las pérdidas de venta registradas por este aumento. La pérdida obtenida por la empresa no debe ser mayor al 10%. Si la pérdida es mayor, se tiene indicios de la existencia de otros productos sustitutos. Este test va midiendo y va haciendo ejercicios, por ejemplo, a través de la elasticidad propia de la demanda, me dice cómo se comporta la demanda ante cambios de un precio. Si sube el precio de un bien, si las personas dejan de demandar o reducen su demanda de ese producto, me quiere decir que la gente es sensible ante los cambios de los precios. Si no ocurre esto, quiere decir que el monopolista va a tener un beneficio de este aumento de los precios. Entonces yo voy a determinar mi mercado relevante a ese mercado. Pero si el monopolista no obtiene beneficios, quiere decir que ante variación de los precios, la gente sí sustituyó su demanda. Entonces, en el mercado existen más sustitutos y por lo tanto el mercado tendría que ser expandido. El mercado relevante no estaría conformado por un solo producto, sino por los demás sustitutos. Entre los problemas asociados con este test es la dificultad para obtener la información. No considera la competencia potencial y se dio también la falacia del celofán. Esta falacia surge de la pregunta de cuál es el nivel base de precios en el cual se debe aplicar el 5 al 10% de incremento. En el caso de DuPont, este indicador, el SNP test, concluyó que no existió poder de mercado. Se estimó una alta elasticidad propia de la demanda, lo cual indicaba que un aumento en los precios no era beneficioso. Entonces, que la gente podía sustituir y que este operador económico no estaba ejerciendo su poder de mercado. Existía una falacia en el producto de celofán, ya que el poder de mercado ya existía en ese nivel de precios, que no fue identificado por el SNP test. Por lo tanto, si el precio ya está determinado sobre el nivel competitivo o si ya se encuentra sobre el nivel competitivo, el SNP test no lo detecta, entonces no es aplicable. Las elasticidades. Como les expliqué, las elasticidades miden el porcentaje de un cambio en las cantidades demandadas debido a un cambio en el precio de los bienes. La elasticidad propia de la demanda indica si un cambio pequeño en los precios resulta beneficioso para los monopolistas hipotéticos. De igual manera, indica si el producto es ordinario, given o inferior. Por otra parte, la elasticidad cruzada de la demanda mide el porcentaje de cambio en la cantidad demandada de un producto debido a cambios en el precio de otro producto. Este test nos indica si un bien es complementario o si un bien es sustituto. Para determinar la elasticidad se puede utilizar un análisis de regresión en el cual se consideren la cantidad demandada del bien que se está estudiando y los precios del propio bien y los precios de los sustitutos, entre otras variables que pueden afectar a la cantidad demandada de un producto. Entonces, se utilizan los logaritmos de estos precios porque me va a decir los cambios porcentuales que tengan la cantidad demandada y en los precios.
B1 y B2, en el caso de B1 me indica la elasticidad propia de la demanda, que es cómo se comporta la cantidad demandada de un producto ante cambios del precio del mismo producto. Y el B2 me indica la elasticidad cruzada de la demanda, cómo se comporta la cantidad demandada de un producto respecto a cambios en el precio de sus bienes posibles sustitutos. Ya. Bueno, a partir de este análisis de elasticidades podemos determinar el análisis de pérdida crítica. La pérdida crítica evalúa qué pasa con las pérdidas del monopolista y esta pérdida crítica determina un umbral en el cual si las pérdidas que sufrió el monopolista es mayor a la pérdida crítica, el aumento de los precios no es beneficioso, lo cual indica que el mercado debe ser expandido. Al contrario, si la cantidad perdida es mayor que la pérdida crítica que se determina, quiere decir que ese mercado ese sería el mercado relevante. Ya, el análisis de la elasticidad crítica. La elasticidad crítica es la elasticidad precio calculada para conocer si con la elasticidad actual de la empresa el incremento en precios va a ser beneficioso para el monopolista hipotético. Si la elasticidad propia de la demanda del monopolista hipotética es mayor que la elasticidad crítica, el incremento de los precios no va a ser beneficioso, ya que existirían muchos sustitutos. Esta elasticidad crítica igual me mide y me da la idea de cuán sensible es el consumidor ante cambios de los precios en ese específico producto. Continuando con las técnicas indirectas, el test de el Singa-Hogarty. Este es utilizado para determinar el mercado geográfico de un producto. Este test usa información cuantitativa para determinar si existe un significativo flujo de producto entre regiones para verificar si pertenece al mismo mercado o no. Las variables consideradas son producción, consumo, importaciones y exportaciones. En este test se tiene el IFO y el LOFI. El IFO es Lidl in from outside, determina si el consumo total de una región en particular proviene de oferentes locales o no. Si el consumo de bienes o servicios de otra región es mayor al 10%, se puede considerar a esa región dentro del mismo mercado relevante. Por otra parte, el LOFI, que nos dice Lidl out from inside, determina el consumo local por el lado de la oferta. Si el consumo de bienes o servicios de otra región es mayor al 10%, se puede considerar esa región dentro del mismo mercado relevante. El análisis de correlación de precios. Esta prueba mide el grado de asociación entre dos series de precios. El coeficiente de correlación entre dos variables X y Y es una medida estandarizada de la asociación entre dos variables. Este test no nos dice nada de causalidad, nos dice acerca de la asociación entre las variables. Se determina a través de la covarianza y las desviaciones de estándar de X y Y. El coeficiente de correlación se encuentra en un rango de -1 a 1. -1 nos indica una perfecta correlación negativa, 1 perfecta correlación positiva y 0 que no existe una correlación. En análisis de competencias se ha utilizado en varios casos de investigación. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Nestlé y Perrier se determinó el coeficiente de correlación, pero no para determinar el mercado relevante, sino para saber qué productos se descartaban del mercado relevante. El test de causalidad de Granger. El test de causalidad de Granger determina la causalidad de una variable a otra, unidireccional o bidireccional. La variable X causa a la variable Y. Si tomando valores pasados de la variable X lleva a mejores predicciones de la variable Y. Si el producto X y Y se encuentra en el mismo mercado relevante, entonces la predicción del precio usando la información de precios de X y Y va a ser mejor que la predicción realizada solo con los valores de Y. El análisis de cointegración. El análisis de cointegración es usado para determinar la extensión del mercado y analizar el mecanismo por el cual el cambio en los precios son transmitidos a través de productos o áreas geográficas. Dos series no estacionarias están cointegradas si la combinación lineal entre estas dos series es estacionaria. El análisis de precios hedónicos. Este es muy aplicable cuando se hace determinación de mercado de productos donde la tecnología es muy cambiable. Este test trata de apartar el efecto que tienen los cambios tecnológicos en los precios
Entonces, una vez que aplica esto, el análisis de precios idónicos, se corre la regresión, pero descartando el efecto que tiene la tecnología sobre los precios. Conclusiones: en el análisis de competencia, una correcta delimitación del mercado relevante es necesaria para conocer las presiones competitivas del producto investigado, desde el punto de vista de la oferta y la demanda. El mercado relevante está definido como el conjunto más reducido de productos que sean considerados como sustitutos en una misma área geográfica. La herramienta reconocida a nivel mundial para la determinación de mercados relevantes es el test de monopolista hipotética. Sin embargo, presenta problemas en cuanto a la disponibilidad de información y el nivel de precios considerados para el incremento de 5 a 10%. Gracias.